Hola, mi nombre es Diego Mesa, yo soy investigador en Imperial College London y a la vez trabajo como consultor en temas de investigación y desarrollo para MIMPRO. La investigación que voy a presentar hoy revisa tres casos industriales realizados en Chile, donde se realiza reprocesamiento de relaves históricos y son proyectos en los que MIMPRO ha participado como consultor. Pero antes de entrar en detalles, quisiera comentarles en breve quiénes somos. Bueno, Aminpro es una consultora metalúrgica que provee servicios de ingeniería y laboratorio metalúrgico. Es una empresa de capitales canadienses que ha operado en Chile desde hace más de 10 años, realizando más de 600 proyectos en todos los continentes. Las oficinas principales se ubican en Quilicura, donde contamos con un laboratorio metalúrgico, planta piloto y una oficina de ingeniería. A modo de introducción al tema de reprocesamiento de relaves, quisiera plantear la pregunta de por qué es importante este tema ahora. Las leyes de cabeza de los distintos depósitos minerales ha decrecido en el tiempo, como podemos ver en este gráfico del caso australiano. A su vez, los procesos productivos han incrementado su eficiencia. Esto nos lleva a la particularidad de que hoy en día hay relaves históricos que tienen una ley de cabeza similar o incluso mayor a los nuevos depósitos que están siendo minados. Esto implica que la explotación de estos relaves históricos tiene un sentido económico hoy en día. Por otra parte, la sociedad actual tiene una mayor conciencia sobre el impacto de algunas actividades industriales en el cambio climático, el medio ambiente en general y en las comunidades cercanas. Así, el reprocesamiento de relaves es una oportunidad de obtener minerales con un menor consumo energético, ya que estos ya han sido minados y reducidos en tamaño, pero además porque podemos directamente subsanar algunos de los impactos negativos que ha tenido la industria minera en el pasado, lo que se enmarca en los principios de eficiencia, rol social y una visión de una economía circular y sustentable en torno a la minería. El reprocesamiento de relaves conlleva oportunidades y desafíos. Entre las oportunidades observamos que existen varios relaves históricos con potencial económico. En el caso de Chile, Cernagiomin ha detectado al menos 21 tranques con potencial económico. Más aún, la evaluación económica de estos proyectos puede verse beneficiada por factores externos, como por ejemplo casos en que los relaves históricos requieren ser relocalizados por no ajustarse a nuevas normativas. Finalmente, hay un impacto positivo no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del medio ambiente, de las comunidades y de la imagen pública de la industria minera. Por otra parte, estamos en un muy buen escenario, en que los desafíos son principalmente técnicos, y es ahí donde Aminpro está disponible para apoyar y acompañar a los clientes. Más aún, estos desafíos técnicos relacionados a partículas finas, minerales complejos, presencia de arcilla, son desafíos muy similares a los que la minería enfrenta con cualquier tipo de depósito hoy en día. En esta investigación nosotros analizamos tres casos de estudio de reprocesamiento de relaves chilenos. Sin embargo, en esta presentación solo me enfocaré en el caso 1 y caso 3, y en caso que tengan dudas al respecto al caso 2, los invito a leer el paper adjunto. El caso de estudio 1 presenta la ingeniería conceptual de un proyecto de reprocesamiento de un relave de cobre. El primer paso fue caracterizar el relave. Para ello recibimos 2,5 toneladas de muestra provenientes de 17 distintos sondajes. En promedio, observamos que el relave tiene una ley de cabeza de 0,36% de cobre, que está constituido principalmente por sulfuros secundarios como calcosita y cobalina. Más aún, detectamos que más del 50% de los minerales de cobre se encontraban ocluidos, con un tamaño de liberación cercano a los 50 micrones. Cabe destacar que solo el 11% de los minerales correspondía a filosilicatos, lo que implica que no existe un problema de exceso de arcillas. El siguiente paso fueron pruebas de flotación Raffer de nivel exploratorio. Para ello se determinó una condición base de operación y se probaron 7 colectores y 3 espumantes distintos a diferentes dosis hasta encontrar el suite de reactivos óptimo que aparece aquí.
Con esos reactivos se procedió a estudiar la variabilidad de las condiciones de operación mediante pruebas cinéticas de flotación. Estos datos cinéticos fueron alimentados a nuestro software, a MinFloat, que mediante una serie de regresiones logarítmicas nos permite modelar el rendimiento esperado a escala industrial, como se aprecia en los gráficos de abajo. Como observamos en el gráfico, el tamaño de partícula tiene un efecto muy importante en la recuperación, que está asociado a la curva azul. Y esto tiene sentido con lo que analizábamos en un principio, mostrando que el tamaño de liberación está en torno a los 50 micrones. Entonces, mientras más logramos reducir el tamaño de partícula, más superficie expuesta está liberada. El resultado anterior nos llevó a considerar un circuito de flotación que permitiera preclasificar el material por su tamaño de partículas. Para ello, realizamos pruebas con un hidrociclón de 2 pulgadas de diámetro, cortando a 150 micrones. El underflow, correspondiente al mineral grueso, contenía el 56% de los minerales de cobre, y este flujo fue sometido a una etapa de molienda para reducir su P80. Mientras que el overflow, por su parte, contenía el 44% de los minerales de cobre y no requería molienda. Se realizaron pruebas cinéticas de flotación Raffer para los flujos por separado. En el caso del underflow, se obtuvo una recuperación del 83% del cobre, mientras que el overflow solamente alcanzó un 54% de recuperación. En total, la etapa Raffer obtuvo una recuperación en torno al 70% de cobre. Las bajas recuperaciones del overflow requieren ser estudiadas. Una posibilidad es que el mineral requiera una etapa de remolienda, no con el objetivo de reducir tamaño, sino de limpiar la superficie y exponer superficie fresca. Sin embargo, no se puede descartar que simplemente el tamaño de estas partículas finas genere bajas probabilidades de adhesión entre partículas y burbujas. Posterior a la etapa Raffer, se remuele el concentrado y se flota en una etapa cleaner. Se realizaron pruebas de variabilidad a escala de laboratorio hasta encontrar las condiciones óptimas, bajo las cuales se logró recuperar sobre el 95% del cobre presente. Sin embargo, al realizar las pruebas cleaner en columnas de flotación, solo se obtuvo un 65% de recuperación. Los resultados metalúrgicos obtenidos fueron alimentados al software MinFloat para obtener la curva de recuperación ley estimada a escala de planta, que se muestra en la curva azul. Una de las particularidades de MinFloat es que es un simulador técnico económico. Al asumir una operación de 30.000 toneladas por día durante 10 años y calculando el CAPEX y el OPEX basado en herramientas de benchmarking, se obtiene una curva de rendimiento técnico-económica mostrado en naranjo. Como se observa, existe un óptimo técnico-económico en el cual se generan ganancias del orden de $9,7 por tonelada, lo que implica un retorno sobre la inversión cercano al 46%. Estos resultados nos permiten demostrar, a nivel de ingeniería conceptual, que el reprocesamiento de relaves no es solamente técnicamente viable, sino que además genera beneficio económico. El caso de estudio 2 revisa un estudio exploratorio de reprocesamiento de un relave que fue considerado inestable y que por ende debía ser movido. Esto conlleva que los costos de carguillo y transporte son costos hundidos. En este caso, AMINPRO fue requerido para evaluar si existía un potencial técnico de reprocesar este relave. Para ello, caracterizamos distintas muestras de sondaje obtenidos en distintos sectores del tranque, determinando que la ley de cobre fluctúa entre 0,2 y 0,4% y que además habían leyes interesantes de molibdeno. Sin embargo, detectamos que el relave contiene altas cantidades de arcilla, llegando hasta un 50% en masa, por lo que se planteó que este podría ser uno de los principales desafíos técnicos del proyecto. Nuestra propuesta técnica, basada en el caso 1, consistió en dividir el material en flujos de finos y gruesos. Se realizaron pruebas exploratorias a escala de laboratorio, considerando etapa Raffer, remolienda y etapa cleaner. A nivel Raffer, logramos llegar a recuperaciones de cobre del 87%, con 64% de recuperación de molibdeno. En el caso de las pruebas cleaner, se optimizaron las condiciones de operación hasta alcanzar recuperaciones de cobre del 97%. Realizamos además pruebas de sedimentación de relaves para analizar el impacto de las arcillas. Los resultados mostraron altos esfuerzos de corte,
llegando a valores de en torno a los 170 pascales para relaves con un 55% de contenido de sólido. No voy a ahondar más en este proyecto en honor al tiempo, pero los invito a revisar el paper asociado en caso de requerir más detalles. Finalmente, el caso estudio 3 es interesante ya que nos saca un poco de la monotonía típica de hablar de cobre en Chile. Y en este caso es un proyecto de reprocesamiento de magnetita desde relaves históricos. El proyecto considera el reprocesamiento de dos tranques de relave, que llamaremos T1 y T2. La caracterización química muestra que existen leyes interesantes de cobre y hierro. Sin embargo, el análisis mineralógico muestra que el cobre presente se encuentra principalmente oxidado o ocluido dentro de las partículas de magnetita, como vemos en esta imagen. Es así que la magnetita constituye el principal mineral valioso en ambos relaves, y más aún, encontramos que ésta se encuentra hasta un 85% liberada. Cabe destacar que se detectaron altas concentraciones de fósforo en ambos relaves, lo que podría tener algún valor económico. Se realizaron pruebas exploratorias usando un tubo Davis para determinar la factibilidad de concentrar magnéticamente el mineral de interés. Las pruebas mostraron que a partir de leyes magnéticas de cabeza de 27 y 20% respectivamente, se obtuvieron recuperaciones de hierro de 81% en el caso del T1 y 74% en el caso del T2. En ambos casos, la ley de hierro de concentrado obtenido es de 67%. Un segundo set de pruebas consideró un circuito simple de separación magnética consistente en una etapa Ruffer y 3 etapas Cleaner. Las pruebas fueron realizadas con un separador magnético de tambor L8, variando las condiciones de operación. Como se observa en el gráfico de recuperación ley en la esquina inferior derecha, después de 3 etapas cleaner se obtiene un concentrado final con una ley de hierro cercano al 60%. La recuperación total del circuito es superior al 80% para ambos tranques de relave. Esto nos lleva a considerar que este proyecto es viable técnicamente, aunque más estudios son requeridos y recomendados. Observamos, por ejemplo, que la ley de cobre en el concentrado final de hierro es relativamente alta, cerca del 0.15%, lo que podría ser constitutivo de multas por impureza. Para ello, recomendamos estudiar una etapa de remolienda con el fin de liberar el mineral de cobre ocluido en la magnetita. Observamos además que la mayoría del fósforo presente en el depósito es concentrado en el relave Ruffer, con leyes cercanas al 1%. Más estudios son requeridos para evaluar el potencial económico de ese flujo. Finalmente, más que conclusiones, quisiera dejar dos mensajes que se lleven a casa, dos take-home message. El primero es que hay grandes oportunidades en el procesamiento relave. No es solamente bueno para la sociedad y para el medio ambiente, es un muy buen negocio. Y el segundo mensaje es que, como vemos, los principales desafíos son técnicos y son desafíos en los cuales nosotros como Impro ya tenemos experiencia y pueden contar con nosotros para este tipo de proyectos. Muchas gracias.